La palabra de Dios dice que hubo una noche en el mar de Galilea en la que el viento comenzó a rugir con fuerza. Las olas golpeaban la barca de los discípulos una y otra vez. El cielo estaba oscuro. El viento soplaba con violencia. Y el agua se levantaba como si quisiera tragarse la pequeña embarcación. Aquella noche no era una noche cualquiera. Los discípulos estaban solos en medio del mar. Jesús no estaba con ellos en la barca. Había enviado a sus discípulos a cruzar el mar mientras él se quedaba orando en la montaña. Pero mientras la barca avanzaba lentamente entre las olas, el viento comenzó a levantarse cada vez más fuerte. La Biblia dice que la barca era sacudida por el viento contrario. Los hombres que iban allí dentro eran pescadores experimentados. Habían vivido muchas tormentas en ese mar. Pero esa noche, algo era diferente. El miedo comenzó a entrar en sus corazones. Las olas golpeaban con fuerza. El viento silbaba entre las cuerdas de la barca. Y en medio de aquella oscuridad, algo apareció sobre el agua. Una figura, caminando sobre el mar. Los discípulos la vieron a lo lejos entre la tormenta. Al principio pensaron que sus ojos los estaban engañando, pero cuando la figura se acercó más, el terror se apoderó de ellos. ¡Es un fantasma!, gritaron. El miedo los invadió. Pero entonces, una voz rompió el sonido del viento. Una voz que conocían. Una voz que había calmado enfermos. Una voz que había expulsado demonios. Una voz que había hablado con autoridad. La voz dijo: «Tengan ánimo. Soy yo. No tengan miedo». Era Jesús, caminando sobre el agua, en medio de la tormenta, sobre las olas que parecían querer destruir la barca. Y en ese momento, uno de los discípulos hizo algo que nadie más se atrevió a hacer. Pedro miró a Jesús, miró el mar, miró el viento. Y entonces dijo algo que cambiaría aquella noche para siempre. Pedro dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Los otros discípulos quedaron en silencio. Nadie entendía lo que Pedro estaba pidiendo. ¿Caminar sobre el agua? Eso era imposible. Nadie podía hacer algo así. Pero entonces Jesús respondió con una sola palabra. Una palabra que cambió todo. Jesús dijo: «Ven». Pedro puso un pie fuera de la barca. El viento seguía soplando. Las olas seguían golpeando. La tormenta no había terminado. Pero Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pedro bajó de la barca. El viento seguía soplando con fuerza. Las olas seguían levantándose en medio de la oscuridad. Nada había cambiado en la tormenta. Pero Pedro dio un paso, y luego otro, y algo extraordinario estaba ocurriendo. El hombre que durante toda su vida había conocido el mar, el pescador que sabía que el agua no podía sostener a nadie, estaba caminando sobre las aguas, paso a paso, sobre las olas, mientras los otros discípulos miraban desde la barca sin poder creer lo que estaban viendo. Pedro caminaba hacia Jesús, pero entonces algo cambió. La Biblia dice que Pedro comenzó a mirar el viento. Escuchó el rugido de la tormenta. Sintió la fuerza de las olas golpeando sus piernas. Y en ese momento, el miedo volvió a entrar en su corazón. Por un instante, Pedro dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la tormenta. Y cuando su mirada cambió, su fe comenzó a debilitarse. De repente sus pies ya no se sentían firmes. El agua comenzó a subir. Su cuerpo comenzó a hundirse. Y Pedro gritó con desesperación: «¡Señor, sálvame!». En ese mismo instante, Jesús extendió su mano, lo tomó y lo levantó. Jesús no llegó tarde. No lo dejó hundirse. No lo abandonó en medio del mar. Lo sostuvo. Y mientras lo levantaba, Jesús dijo algo que todavía hoy habla a nuestros corazones. Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».
Pedro había hecho algo que ningún otro discípulo había hecho. Había salido de la barca. Había caminado sobre el agua. Pero por un momento dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar el problema. Y eso es algo que muchas veces nos pasa también a nosotros. Cuando miramos a Dios, la fe nos sostiene. Pero cuando comenzamos a mirar solamente la tormenta, el miedo comienza a hundirnos. La Biblia dice que cuando Jesús y Pedro subieron nuevamente a la barca, el viento se calmó, la tormenta se detuvo y los discípulos quedaron en silencio. Entonces se acercaron a Jesús y dijeron algo que cambió todo. Dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Aquella noche no solo fue un milagro en el mar, fue una lección para todos los que alguna vez caminarían en medio de sus propias tormentas. Porque la fe no significa que nunca habrá tormentas. La fe significa que incluso cuando el viento sopla con fuerza, si nuestros ojos permanecen en Jesús, no nos hundiremos.